Welcome to English for Secondary School by Learning Outcome. My name is Teacher Momo. Let's begin. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el siguiente aprendizaje esperado. Select and revise classic tales. Selecciona y revisa cuentos clásicos. Product. Task. Complete a graphic organizer about the elements in a classic tale. Completa un organizador gráfico sobre los elementos de un cuento clásico. Como podemos ver, en esta ocasión vamos a entrar al tema de los cuentos clásicos, que corresponde en este caso a diferente vocabulario relativo a los cuentos. En este caso, la pregunta detonadora es, what is the structure of a tale? ¿Cuál es la estructura de un cuento? We have some useful vocabulary. Tenemos este vocabulario útil que nos va a servir para entender tanto este tema como los temas subsecuentes. En este caso, voy a ir leyendo y traduciendo cada una de estas palabras. Reader, lector, characters, personajes, setting, lugar donde se desarrolla la historia, author, autor, climax, clímax, sequence, secuencia, purpose, propósito, theme, tema, conflict, conflicto, tale, cuento, in the beginning, al principio, in the middle, en medio, at the end, al final, write, escribir, resolution, resolución, protagonist, protagonista, plot, de lo que trata la historia, curse, maldición, fairy, hada, antagonist, enemigo, enchantment, encantamiento, myth, mito, hero, héroe, heroine, heroína, fairy godmother, hada madrina, one, varita, story, historia, villain, villano, magic, magia, knight, caballero, prince, príncipe, king, rey, giant, gigante, queen, reina, princess, princesa, witch, bruja, once upon a time, érase una vez, good, bueno, evil, malo, happily ever after, y vivieron felices. Folk tale, cuento clásico o cuento, en este caso, que se ha llevado de generación en generación. De esto es lo que estamos hablando el día de hoy, de los cuentos clásicos. In the first place, we need to talk about the structure and the main elements. Vamos a hablar de la estructura de un cuento y sus elementos principales, ¿verdad? Entonces, si observamos la imagen, esto es como un cuento se lleva a cabo. Puede ser una historia corta o una historia larga, pero siempre va a conservar estos elementos. Exposition. Introduces the character and setting. En la primera parte, que es la exposición o el comienzo, nos vamos a referir a quién es nuestro personaje y dónde se desarrolla la historia. Rising action. Something changes, the characters meet a challenge or crisis. ¿Sale? Entonces, una vez que presentamos a nuestro personaje y el lugar donde se desarrolla, vamos a presentar una situación en la cual los personajes se enfrentan a algo, un reto o alguna crisis que les lleve a tratar de resolver algo. ¿Ok? Climax. The turning point and most exciting part of a story. En esta parte de clímax, todo este conflicto llega a su máximo. Es decir, aquí o se resuelve o definitivamente le provoca mal al protagonista, ¿verdad? Entonces, aquí en el clímax es la parte más importante porque ahí es donde el lector va a tratar de solucionar el conflicto, ¿verdad? Fall in action. Events that follow as a result of the climax. Dice que cuando ya estamos resolviendo la situación, entonces ya los eventos empiezan a tomar figura, empieza todo, como dicen, a caer por su propio peso y empiezan todo a tomar su curso normal, ¿verdad? And resolution. The end that occurs after the conflict is resolved in a character has changed, ¿ok? Al final, ya cuando llegamos a esta parte o the end, vamos a ver que todo se resolvió, el conflicto ya no existe, y el personaje, obviamente, un cambio en su vida gracias a este conflicto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hablamos de la estructura. Siempre va a seguir esa estructura y siempre vamos a encontrar estos mismos elementos en todos los cuentos, ¿ok? And
The task. Complete a graphic organizer about the elements in a classic tale. Me dice que visite esta página. En esta página ustedes van a encontrar distintos cuentos clásicos. Yo me estoy enfocando en cuentos para niños porque pues son más fáciles de entender y también son más cortos, ¿verdad? Pero si ustedes tienen algún otro cuento que puedan utilizar en inglés, lo pueden utilizar, ¿verdad? Y bueno, aquí me dice que tengo que usar un organizador gráfico utilizando los 5 momentos que tiene, en este caso, un cuento, ¿verdad? Exposition, Rising Action, Climax, Falling Action, and Resolution. Voy a irme a esta página, les voy a mostrar la página, y ustedes van a escoger un cuento clásico. En este caso, yo entré a la página y me fui, en este caso, a los cuentos. Aquí dice Classic Tales, como pueden observar. Y bueno, yo en este caso escogí este que tenía yo ahí, que es The Mouse. ¿Ok? Pero ustedes pueden escoger cualquiera. Hay muchos cuentos aquí. De hecho, hay un gran listado. Yo me fui a que es de 2 páginas, está muy pequeñito. Entonces, aquí yo lo que tengo que hacer es tomar el cuento original y copiar para lo que yo considere es cada una de las partes de la estructura, ¿sale? Entonces, si regresamos, me dice que primero tengo que colocar the exposition or the beginning, es decir, cómo empieza el cuento, ¿sale? Entonces, bueno, aquí voy a hacerlo un poco grande para que ustedes vean lo que dice aquí. Dice, once on a time, a mouse, a bird, and a sausage became companions, kept house together, lived well and happily with each other, and wonderfully increased their possessions, ¿ok? Aquí en la primera parte estoy presentando mi cuento, ¿verdad? Los personajes aquí están, el lugar aquí está, es decir, esto es la primera parte y aquí es donde yo voy a colocar la primera parte del cuento, ¿verdad? Pero después me dice que voy a ir Rising Action, es decir, del cuento que escogí, aquí en el cuento que escogí, pues obviamente voy a buscar dónde comienza el conflicto, ¿verdad? ¿Qué es lo que los personajes quieren solucionar, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí ya me voy a donde yo tengo mi cuento y podemos ver que aquí yo ya tengo esta parte, dice, one day, therefore, the bear met with another bear on the way, to whom it related its excellent circumstances and boasted of them. The other bear, however, called it in a poor simpleton for its hard work, but said that it's the two at home, at good times. Ok, entonces aquí ya empieza el conflicto, ¿verdad? Ya no están tan felices para siempre y entonces empieza ahí un conflicto. Entonces da the rising action. Y así sucesivamente, ustedes van a seguir la estructura del cuento, siguiendo obviamente el cuento en realidad, hasta llegar a la última parte, ¿verdad? Son 5 partes las que tengo que identificar en este cuento y al final, pues obviamente sería el final, bien. Ahí está, dice, when the bear came to the carriage to the dinner, bla, 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 y ahí termina, ¿verdad? A veces hay finales felices, a veces no tan felices, pero esto va a depender del cuento que yo escoja, ¿verdad? Entonces, este sería un ejemplo de Graphic Organizer. Ustedes pueden escoger otro tipo de organizador gráfico. Este es un ejemplo. Y ustedes van a ir llenando con el cuento que ustedes escojan. Por eso es un cuento corto, porque pues tienen que copiar toda la estructura del cuento y dividirlo en estos 5 momentos. ¿Ok? Espero que les haya ayudado. Thank you so much. See you next time. Bye.